Bueno, ¿a quién tenemos? Mm. Si algo han mostrado las elecciones también de los últimos años, es que en México la gente ya está cansada de los partidos políticos, pues los tradicionales. Ahí está, el PRI, ¿no? Los malos resultados, los escándalos de corrupción, los liderazgos cuestionables han hecho que un amplio sector de la población ya rechace al PRI, pero también al PAN, pero también al PRD, que ya acabó por desaparecer, que sufrieron una enorme derrota electoral el 2 de junio, y que prefiera partidos emergentes como Movimiento Ciudadano o incluso Morena, que en tan pocos años pues ya es el partido hegemónico. No en balde la coalición Fuerza y Corazón por México eligió como candidata presidencial a Xóchitl Gálvez, una ciudadana que en realidad no está afiliada a ningún partido político. Además, durante el último sexenio, las movilizaciones opositoras que más empuje tuvieron fueron estas marchas de la llamada Marea Rosa en defensa del INE y de la democracia. Y es en este contexto que se creó el Frente Cívico Nacional, una plataforma que fue el brazo ciudadano de la campaña de Xóchitl Gálvez. Fue una de estas organizaciones civiles que convocaba a todas estas manifestaciones y que hoy busca construir una alternativa política para nuestro país. Entre estos liderazgos de esta agrupación están sin duda Guadalupe Acosta Naranjo, quien ha estado con nosotros en repetidas ocasiones aquí en el foro, exdirigente del PRD. Está también la ex candidata presidencial Cecilia Soto, quien nos acompañó también hace no muchos días, el ex perredista Fernando Belaunzarán y el senador todavía del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, el senador también Gustavo Madero, el politólogo José Antonio Crespo, en fin, para mencionar algunos, entre muchos otros. En este marco, el sábado 6 de julio, se juntaron 1,500, 1,600, dicen representantes, 146 organizaciones del Frente Cívico Nacional y se reunieron en el gimnasio Juan de la Barreda de la alcaldía Benito Juárez. Y se llegaron a algunos acuerdos. Entre ellos estuvo el acuerdo de que lo que van a hacer en los próximos meses es comenzar a hacer recorridos por toda la República. ¿Con qué fin? Con el de consultar a la ciudadanía para ver si es necesario o no que esta agrupación se convierta en un nuevo partido político. Los resultados de estas encuestas se van a analizar el próximo 23 de noviembre. A ver qué dice la gente. Y acordaron además luchar en contra de la sobrerepresentación de Morena y sus partidos aliados en el Congreso de la Unión, que también estará este asunto por definirse próximamente, y oponerse a la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador. Luego de la desaparición del PRD, de la enorme crisis por la que atraviesa el PAN y mayormente el PRI, el Frente Cívico Nacional, ya convertido en partido político, bueno, pues podría convertirse en una buena opción de la oposición. Para hablar del tema, en este momento hacemos contacto con Gustavo Madero, todavía senador Gustavo Madero, del Grupo Plural. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Con el gusto de saludarte siempre, mi querida Adela. Oye, pues tú siempre opinas de muchos temas. ¿Qué apoyaste de lo que pasó con Alejandro Moreno ayer en el PRI y ahora hablamos del Frente Cívico? Yo creo que es un despropósito de Alejandro Moreno querer perpetuarse, reelegirse y no entender lo que está pasando en México. Lo principal, Adela, que ha marcado el surgimiento de Morena es la crisis mortal de los partidos políticos tradicionales. Y esto es lo que debe de entender, ya lo entendió tarde el PRD, que va a desaparecer, el PRI, que no lo ha entendido, y el PAN, que tiene la oportunidad, ahora en la renovación de sus dirigencias, Adela,
de hacer un trabajo de autocrítica y abrirse a los ciudadanos. Pero yo creo que el PRI ha venido en una debacle, como bien lo has platicado, desde 1988 a la fecha, es una caída constante en línea recta de ser el partido hegemónico a tener solamente dos estados del norte de la laguna. Se está volviendo un partido en riesgo de extinción porque se está desfondando, se está peleando entre sí mismo y está queriendo eh, mantener el control político de un grupo de este instituto, no con el interés de reencontrarse con la ciudadanía, sino de controlar los nombramientos y las dirigencias de este partido por los próximos años. Este es el mayor cáncer, enfermedad que les ha dado a todos los partidos políticos, Adela. Todos están cooptados por dirigencias que controlan muy rígidamente a los nombramientos y a las candidaturas. Y esto es lo que los ha alejado de los ciudadanos. Morena ha entendido bien esta crisis y ha aprovechado para hacer un proyecto de un nuevo PRI. Morena es el nuevo PRI, el PRI que conocimos en los 70, pero sin los errores que el PRI está cometiendo en este momento, Adela. Sí, sin duda. Ahora, el Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta ha estado con nosotros en varias Sí. ocasiones, ha sido uno de los grandes convocantes a todas estas marchas, manifestaciones, con una causa muy particular. ¿Qué es lo que quieren ahora? Porque pues critican a los partidos políticos, no hay otra manera, no hay otra vía para poder competir y están pensando en formar un partido político, Gustavo. Sí, mira, el Frente Cívico nació en noviembre de 2021. Adela no nació en esta campaña. Nosotros surgimos después del resultado electoral de la intermedia, donde con preocupación vimos lo que estaba pasando y agrupamos a una serie de organizaciones de la sociedad civil en todo el país. Nos desdoblamos en 32 capítulos estatales y fuimos de los que participamos activamente en esto que se llamó la Marea Rosa con tanto éxito. Éxito de manifestación y de movilización y de parar el plan C en ese momento, pero fracaso en el momento electoral, Adela, hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que propone el Frente Cívico? Propone la democratización de los partidos políticos. Nosotros impulsamos que las candidaturas sean por primarias abiertas, Adela, que ya no haya esa potestad de los dirigentes de decidir quién va a ser los candidatos de su partido, sino que ellos nombren los procesos, pero que sean los ciudadanos los que puedan determinar de cada partido quién quieren que sean los candidatos. Esto existe en muchos países y es el cuello de botella que puede romper este desencuentro que hay de los partidos con los ciudadanos que no se sienten representados, que sienten que tienen que votar por el menos peor o la menos mala de las opciones y no por quien ellos quisieran. En eso, el Frente Cívico Nacional está impulsando esta figura de las elecciones primarias abiertas y si se convierte en un nuevo partido, lo va a llevar en la práctica de manera absoluta, completa y con un compromiso de que sus dirigentes no puedan ser candidatos a nada. Estos son como las muestras para decirle a los partidos políticos cómo también ellos deberían actuar y ponerlo en la práctica para que los ciudadanos vuelvan a encontrar un espacio donde creer y donde participar. El Frente Cívico Nacional ha tenido esa legitimidad, esa capacidad de convocar a muchos intelectuales. Ningún partido político hubiera podido convocar a José Woldenberg, a Cosío y a Lorenzo Córdoba para ser los oradores únicos en las manifestaciones de la Marea Rosa. Es el Frente Cívico Nacional porque es un organismo que se ha abierto con sinceridad
a la ciudadanía y la quiere representar de mejor manera con este esquema de... Ahora, bueno, los partidos políticos tienen prerrogativas, ¿no? Parece, en el caso, por ejemplo, de Alejandro Moreno, que no quiere soltar las prerrogativas tampoco. Digo, que serán menos, pero al fin es lana, ¿no? Es un botín. Lo que ellos quieren buscar es el botín, la lana y también la agencia de colocaciones, Adela. Lo que quieren cuidar es cómo meter a sus cuates, a sus cercanos, allegados, en las plurinominales, en las posiciones del partido y en las candidaturas para poder mantenerse en el poder. Este es el gran diagnóstico que hemos encontrado que ha dañado tanto a todos los partidos políticos. Y digo a todos, porque aquí no se salva ninguno, de que las dirigencias nacionales se han apropiado de estos partidos como si fueran un botín, como si fueran un patrimonio y lo administran más con intereses particulares que con los intereses de servir a la ciudadanía y cambiar este país. Ahora, tú, panista, fuiste panista, ¿qué opinas del PAN hoy? Soy panista todavía. ¿Todavía? Sí, todavía soy panista. Yo fui presidente nacional del PAN. Sí, claro. Estoy muy preocupado, estoy muy preocupado por el PAN. Yo creo que el PAN, Adela, de los tres partidos que están picados de muerte, que es el PRD, el PRI y el PAN es el que todavía tiene alguna pequeña posibilidad de salvarse y si entiende bien el momento que estamos viviendo y no cae en los errores como Alito y hacer un proceso de renovación de sus dirigencias. En este segundo semestre de este año, Adela, se van a renovar no solo la dirigencia nacional, sino las 32 dirigencias estatales. Si esto es un proceso abierto y no una mera simulación de perpetuar a la dirigencia nacional y a las dirigencias estatales, seguirse reproduciendo. Aunque sean con otro nombre, ¿no? Con otro nombre, con otras figuras, pero siendo el mismo proyecto, entonces el PAN estaría destinado al mismo final que el PRI o eventualmente que el PRD. Pero yo todavía tengo la esperanza, Adela, va a haber un proceso ahorita de reflexión. El PAN es un partido un poco más democrático que el PRI, pero hemos perdido mucho este talante de liberación, de escucharnos, de hacer análisis, y hemos caído en mucho de lo que hemos criticado, Adela. Hemos caído en el corporativismo, en el clientelismo y en este control férreo de padrones para que la gente vote como tú quieres y que ya no haya esta deliberación crítica, autónoma, independiente, que le daba al PAN su gran fuerza y su gran prestigio ante los ciudadanos. Bueno, ya algunos levantaron la mano y dijeron que quieren dirigir al PAN. ¿Te gusta alguno? Todavía no quisiera manifestarme, yo creo que todavía no sale ni la convocatoria de la... Me gustabas para más, Madero. Mándeme. Me gustabas para más, digo, de los que ya dijeron, ¿alguno te gusta? No, yo todavía no, porque no les conozco una propuesta de lo que estamos hablando. ¿Cómo van a cambiar el partido para que ya no siga siendo, no que cambie de correa de dueños, sino que cambie de forma de funcionamiento? ¿Cómo rescatar esa vida democrática interna de la? Eso es lo que yo estoy buscando y quien lo proponga, ese me va a gustar para apoyarlo. Bueno, ahora el Frente Cívico, la convocatoria del sábado, no hubo tanto quórum, ¿no? Como esperaban. No, es que se confunde. Digo, sesionamos en el Juan de la Barrera, sí, que es un estadio muy grande, pero nosotros esperábamos 2,000 gentes, se registraron 2,000 gentes y estuvimos muy cerca de ese quórum. Ahí están impresos en la pantalla de fondo todos los nombres de las personas que nos inscribimos y sí hubo muy buena participación. Las mesas eran de 500 personas, cada una de ellas, y participaban oradores de más de 60 oradores por mesa, Adela. Y esto no lo estás viendo en ningún otro lado, no nos ves en el PAN, no lo ves en el PRI, no lo ves en el PRD, no lo ves en Movimiento Ciudadano, ni lo ves tampoco en Morena, ni el PT, ni en ningún partido estás viendo esta apertura, porque aquí la gente se sintió muy atraída
de la posibilidad de hacer propuestas, muchas propuestas, y las podrás ver ya, están desplegadas en la página de internet. Se presentaron primero por escrito y otros se presentaron verbalmente allí, y esto es muy rico. Vamos a tener un nuevo evento el 23 de noviembre, Adela, para ver si se toma la decisión de una nueva organización política para registrarnos en enero. En enero es cuando tienes que avisar al INE si tienes la intención de formar un nuevo partido. Como tú sabes, Adela, cada 6 años se abre la ventana para formar nuevos partidos. Nosotros estamos convencidos de que hay un vacío, hay un hueco, hay una orfandad de mucha gente, Adela, que en esta elección quería no votar por Morena, pero al mismo tiempo no se sentía a gusto de tachar la casilla de PRI, de PAN o de PRD. Ese es el espacio que quiere ocupar el Frente Cívico Nacional, representar a todos estos ciudadanos que están inconformes, pero que no se sienten identificados con los tres partidos tradicionales. Ahora, No queremos competir contra ellos. Vemos gente de izquierda, de centro, de derecha. ¿Qué ideología tendría finalmente un partido en caso de convertirse en partido? Sí, eso es lo que se va a definir desde el nombre, la ideología, la organización. Lo primero que hemos dicho es que los dirigentes no van a ser candidatos a nada. Lo segundo es que los candidatos van a ser electos por este proceso de primarias abiertas a la ciudadanía. Y lo tercero es que tiene que ser un partido que defienda la democracia y la república, lo que está siendo amenazado hoy por la 4T, por Morena. Las instituciones, la autonomía de los órganos constitucionales autónomos y de los tres poderes la queremos defender, y también el federalismo. Ahora, ¿en qué espectro político? Yo te diría que creemos que hay que atender el problema de lo social, pero con una propuesta que no esté ideologizada como lo estaba manejando Morena, sino que atienda a las causas, y veamos cuáles son las experiencias, sobre todo los países socialdemócratas que han resuelto esto en menos de 20 años, han podido sacar a la gente de la pobreza. El modelo actual es perpetuar la pobreza y atenderlo simplemente con estos apoyos sociales, pero no te da la capacidad de sacarlos de la pobreza. Y eso es lo que queremos nosotros atender, al igual que el problema de la militarización y los derechos humanos. Nosotros creemos en una fuerza civil, no militar, y más respetuosa de la ciudadanía, de los derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil que los defendemos. Ahora, ustedes fueron fundamentales también, ¿no? Y lo hablé también aquí con Acosta Naranjo, pues en la Marea Rosa. ¿La Marea Rosa está incluida en el Frente Cívico o se estaría también tomando la decisión, quizás Xóchitl Gálvez, de convertir la Marea Rosa en otro partido político, Gustavo? No, mira, el Frente Cívico Nacional y la Marea Rosa existen antes de Xóchitl. No son el proyecto de Xóchitl. Lo apoyamos a ella porque ella representaba el proyecto que más se acercaba a lo que nosotros proponemos, que es precisamente el fortalecer al INE, al Poder Judicial, etcétera, ¿no? La Marea Rosa es una expresión muy potente, Adela. Yo estoy realmente conmovido por lo que se logró, pero sí te puedo decir que nosotros fuimos de los que promovimos ¿Sí? las marchas y generamos con mucha audacia y con mucha incertidumbre de qué iba a pasar. La primera marcha que fue la que fuimos al Movimiento de la Revolución, no sabíamos cuánta gente iba a asistir. Teníamos muchas dudas, muchas reservas, y nos vimos sorprendidos porque no solo en México, sino en más de 100 ciudades del país se replicó y se dio eco a esta convocatoria. Fue allí donde primero éramos 6 organizaciones de la sociedad civil, pero se fueron sumando más de 100 organizaciones y fuimos ampliando este movimiento. Nadie es dueño de la Marea Rosa, nadie. Pero sí te puedo decir que nosotros fuimos de los que tomamos la decisión con mucha audacia de convocar y arriesgarnos para organizar estas 3 marchas que fueron muy, muy exitosas. Y yo te diría
que han sido las más grandes de la historia de México. Por eso te lo pregunto, ¿estarían invitando a Xóchitl Gálvez? Digo, obtuvo una buena cantidad de votos, tiene un capital político importante ahora y muy probablemente ya está pensando también en formar un partido político, ¿no? No, no lo sé. Yo cuando la he escuchado y hablé con ella también, me dijo que quería recorrer el país, Adela, un Sí, poco lo sí. que estamos haciendo nosotros. Creo que ella fue a Guanajuato y está yendo a escuchar mucho a la gente que participó y la apoyó mucho, los Xochilovers, y en ese diálogo está ella. Nosotros vamos en paralelo, pero no estamos cerrados a ninguna gente, pero no queremos que este movimiento esté personalizado en nadie. Es un movimiento abierto a toda la sociedad civil y no debe haber caudillismos, Adela. Lo que queremos es precisamente el generar estructuras más horizontales, más democráticas, más abiertas y más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. ¿De dónde se financia el Frente Cívico, Qué Gustavo? O buena sea, ¿de dónde pregunta. sale la lana y van a recorrer ahora el país? ¿De dónde? Sí, sí, sí. Mira, te doy un ejemplo. Digo, hay un comité de finanzas, se piden apoyos, aportaciones. Cada uno de los que fuimos, ahí tenías que pagar 100 pesos por tus alimentos. Todos se transportaron por sus propios medios y se pidieron apoyos para pagar la renta de las sillas y el sonido. Ese fue todo a base de aportaciones individuales de las personas que ya asistimos. Adelante. Bueno, Pero pero tenemos ese reto. pues sí, porque ahora que van a recorrer el país y etcétera, pues se necesita dinero, ¿no? Así es, y como tú sabes, si tuviéramos éxito y formáramos, que no está fácil, Adela, incluso que vayan a hacer eh, concesiones para autorizar un nuevo partido de esta naturaleza, porque yo creo que puede haber mucho interés de negarle un registro a un organismo de esta naturaleza. Este, Nosotros solamente se puede contender hasta el 2027 y tendrías que ir solo, que no fueras aliado con ninguna fuerza política y tener un 3% mínimo de los votos. Esas son las reglas actuales Sí, sí. para poder, después de eso, tener prerrogativas. Antes de eso, todo lo tenemos que financiar con recursos propios. Oye, ahora, otro de los acuerdos a los que se llegó el sábado en esta convocatoria fue que iban a defender eh, pues la no sobrerepresentación en ¿Sí? el Congreso. ¿Qué van a hacer al respecto? Ok. Y la reforma judicial también. Sí, esta mesa me tocó coordinarla a mí, de la sobrerepresentación. Vamos a hacer una serie de presiones y manifestaciones en el mes de agosto, Adela, directamente en el INE para estar allí presentes y convocar a toda la ciudadanía a pedir un apoyo para protestar por el intento de sobrerepresentar a la mayoría y subrepresentar a la minoría. Esto es muy sencillo de explicar, Adela. Eh, Morena y sus aliados obtuvieron el 52% de los votos y aspiran a tener, con la propuesta que pasó el INE, el 75% de los votos. Nosotros tuvimos el 42% y quieren que bajemos al 25% de los votos. Por eso es tan importante no solo impedir que se sobrerepresenten ellos, sino que nos representen a los partidos, a los que votaron de manera distinta a Morena. Y esta lucha va a ser una lucha muy difícil, pero es la que va a marcar todo, porque si ya llegan a tener el control de 2/3 partes en la Cámara de Diputados y estar a 2 o 3 senadores para tener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, México, Adela, va a ser un país cooptado por una sola fuerza política que no va a tener ningún tipo de contrapesos y que habrá un gran riesgo para nuestra democracia. Por eso es tan importante ponerlo como en una prioridad máxima de impedir esta sobrerepresentación a todas luces. Entonces, durante el mes de agosto es
ir al INE y a otros lugares para manifestarnos en este sentido. Y durante el mes de septiembre sería convocar para una marcha al Zócalo otra vez, como la Marea Rosa, junto con otras organizaciones, para defender el Poder Judicial e impedir que se apruebe esta reforma que, que en realidad está disfrazada como si fuera una reforma para mejorar al Poder Judicial, pero es para desmantelarlo, es para vengarse de personajes como la presidenta La ministra Piña. presidenta, bueno, ya Y dijo López Obrador hoy incluso que no hay ningún ánimo de venganza y que le parece muy bien que, pues, que le hagan cambios a la reforma judicial que él mandó, ¿no? sí, los cambios van a ser cosméticos, van a ser de gradualismo, va a ser para dártela en mensualidades y no de un trancazo, pero el espíritu es el mismo, Adela. Es quitar a los que están y poner a otros, y estos otros que sean nombrados por el voto popular, y quien tiene hoy en México la fuerza de imponer con votos a través de los servidores de la nación, de las mañaneras y todo el control que tienen, es Morena. Entonces solamente saldrían aquellos aspirantes que estén más cercanos al círculo ideológico de Morena, y entonces se resolvería de la peor de las maneras este atraco a la república y a la división de poderes que tenemos en nuestro país, Adela. Bueno, no te vayas, ya está Guadalupe Acosta Naranjo también con nosotros, integrante también